Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Ya estamos de vuelta de nuestra pausa comercial, ahondando un poco más con Antonia. Antonia está, sí está por ahí. Antonia conversando un poco más el tema respecto a lo que eran los arquetipos femeninos. Hizo algunas menciones sobre la relación que había con la mitología, pero yo más que la mitología le quería preguntar qué otros elementos importantes, más que dónde se vean reflejados en la historia o en algún otro tipo de concreto, sino quieren hacer un poco alusión también en este taller. Bueno, queremos hacer alusión a una escucha y que para eso yo creo que sí o sí son conectarse con la energía femenina. O sea, el poder parar un segundo a no despreciar lo que uno sueña, ¿cierto? Sino que tomar conciencia, el ir escribiendo estos sueños, que a veces ahí también aparece simbólicamente ciertos arquetipos, ciertas cosas que desde la conciencia son tan irracionales que uno rápidamente lo rechaza. Por ejemplo, sueños que uno puede tener como bien salvaje o bien poco ético, porque soñé con tal persona y hizo esto, ¿cierto? Entonces, como un ejercicio de depuración en que yo no me quedo solamente entendiéndome a mí misma desde lo que pasa cotidianamente en mi vida, sino que pare ciertos momentos en mi vida que a veces sirven mucho, conversaciones colectivas, lectura, meterme al club de lectura, conversar esto y poder entender los símbolos que aparecen en mi vida, que en el fondo los símbolos, esta combinación de la conciencia, entendiendo el inconsciente, ¿cierto? Como esta transformación. Entonces creo que es re importante como a veces para salir incluso de crisis existenciales en que uno dice como vivo todo el rato desde la inercia y tengo que hacer siempre lo mismo y para qué vivo, es genial encontrarse de que hay un inconsciente que está vivo en sí mismo, que es distinto a lo que se veía del inconsciente personal, que era como solo un depósito de las experiencias que bloqueé. Acá se entiende de que es una dimensión psíquica que tiene vida por sí mismo y que te viene a dar información sobre incluso más allá de los mitos griegos que tú ves, sobre tus propios mitos y tus propios arquetipos, y también cuando en tu vida te enfrentas a otro arquetipo y te paralizan, ¿cierto? Cuando te encuentras con esta mujer Atenea y aplica un poco la mirada medusa que te congela, y esto pasa mucho en relaciones de poder con tu jefa, con tu mamá, que te da ahí el detalle que tú hiciste mal y tú lo trabajas desde el nivel consciente y es como, pucha, qué difícil hablar con ella. Pero si tú lo trabajas quizá en un contexto más terapéutico, dices, uy, acá no es solamente esta relación difícil que tengo con mi jefa, sino que acá me estoy encontrando con la fuerza del arquetipo. También te invita a un trabajo a, bueno, ¿cómo puedo desde mis propios arquetipos enfrentarme y darme a valor a estas dificultades que tengo diariamente? Y el arquetipo, yo creo que inconscientemente, creo que estoy siendo exacto si no me equivoco, condiciona importantemente lo que quizás muchas veces como cánones o idiosincráticamente sabemos que se hace, independiente el contexto, desde cómo se comportan las diferentes personas, sean del mismo género, opuesto, etcétera. Hay una Ujú. influencia importante, según lo que puedo entender. Sí, claro, no es algo, o sea, inconsciente colectivo está completamente alejado, como que hay una cerca de la conciencia, que en la conciencia está la cultura, cómo fue mi familia conmigo, sino que se va permeando. Entonces, muchas veces los arquetipos que yo tengo también son de alguna forma teñidos por las figuras maternas que yo me crié, las figuras masculinas que me rodearon, ¿cierto? Como que es toda una especie de conversación que se va dando, pero sí quiero enfatizar mucho de que lo cultural no es lo principal, de ahí no viene, o sea, como que influye un poco, pero desde donde viene es algo más preexistente a nuestra historia. Eh, eh, Como una, quizás, no lo dijo recién, pero yo quería decir que es más como es una mirada como más de la historia de la humanidad, en cierta forma, el inconsciente colectivo. Exacto, Y dentro de exacto. la misma línea, yo quería preguntar, no sé si no es correcto, pero
pensé un poco que quizás podría variar quizás en alguna parte o es algo como universal para todos. O sea, en ciertas quizás regiones del mundo podría variar esto, dado otras, porque hay diferentes tipos de quizás historias también que se viven en diferentes partes. Entonces, ¿hay alguna influencia de Ujú. eso? Sí, súper buena pregunta. Como se lo entiende en su concepto, se entiende que son eh, representaciones de configuraciones universales que muchas veces lo podemos entender por el tarot. Un ejemplo súper claro de el padre, el mago, la vieja sabia, ¿cierto? Pero podríamos pensar que la vieja sabia que tenemos en el occidente, que estamos así, ¿cierto? Como todo el rato en buscar nuestras metas, nuestros logros, los discursos sobre el éxito, ¿cierto? Yo creo que en las redes sociales este discurso se ha potenciado mucho más, el nivel de competencia, que una vieja sabia del oriente, de países o ciudades que se vive más tranquila, que prima más lo colectivo. Entonces ahí mi representación de la vieja sabia puede ser muy distinto a pesar de que sea la misma figura o imagen viva entre el arquetipo, pero va a tener componentes distintos en base a cómo se va a nutrir la cultura y qué es lo que va a priorizar. Claro, dentro de la misma línea, como que se va, bueno, los factores que mencionó después, que eran como la cultura y el consciente, como que en cierta forma eh, construyen el comportamiento humano y desde esa base se va modificando en base a los factores externos que vamos como recibiendo, o quizás pueden ser como eh, biológicos, y como lo hacen mención en algunas partes. Ujú. Sí, o sea, toda esta teoría psicológica que no somos completamente ambientes, tampoco somos completamente biológicos, y ahora con la perspectiva de género también se ha visto como muchas cosas que pensábamos que era biológico, también es porque no han sociabilizado así, porque los hombres se emocionan de tal forma como más limitada y las mujeres no. A veces tiene que ver algo con cultural, de qué es lo que se espera del hombre y qué es lo que se espera de la mujer, pero también hay una parte como biológica o arquetípica que es que cuánto de la madre tiene este hombre, cuánto del padre, del rey, de lo autoritario. Entonces, es una combinación tal como tú dices. Mm, sí, y dentro de la misma línea, esto es como en cierta forma visto desde la perspectiva, como lo planteó usted, desde una mirada un poco más desde el género masculino, influyendo importantemente. Eh, ¿Cómo esto es como, vendría siendo quizás algo malo, que es un factor que en cierta forma perjudica, que como que predispondría a cierto tipo de conductas basalmente y que habría que como que entrar a moderar, por así decirlo? Eh, yo de nuevo voy a entrar en una visión más personal que teórico, pero creo que no hay que reprimir esto masculino porque obviamente nos ayuda a funcionar en el mundo, si no, no estaríamos impulsándonos a desafiarnos, a ver que estamos en una situación compleja y cómo salir de esto, pero sí hay que armonizarlo con lo femenino, levantando y volviendo a darle valor a lo femenino que yo creo que hoy en día no es tan heavy, no es tan fuerte como tiempos atrás, que era mucho más patriarcal, al menos en este país que es Chile, que, que incluso el humor machista, ¿cierto? Como de la mujer que se queda en la casa, como que ya había todo un contexto que nos limitaba y que las cosas que tenían que ver con el erotismo, con el romance, eran como mínimos o viéndolo como cosas banales. Ahora creo que es importante ver que tanto lo masculino, que es súper importante que esté todos en nosotros, sino estaríamos prácticamente viviendo como niños, como queriendo que alguien nos cuide, ¿cierto? En vez, porque eso es lo que nos da lo masculino, ¿no? Nos ayuda a accionar, a discernir, a tomar buenas decisiones, a cultivar nuestra lógica, pero que eso no se coma ni se vea en la balanza como algo que pesa más dentro de lo femenino, que nos ayuda a conectar con el alma desde las palabras junguianas, ¿cierto? Con esto que la mente no es capaz de entender. Y dentro de la misma pregunta, como es algo que está, esto puede cambiar, puede modificarse, se puede reconstruir, por así decirlo. Sí, hago una invitación que un libro que es súper sencillo de leer, que creo que también es importante, ¿no? Dar al tiro
libros quizás junguianos complejos, si es que alguien se quiere meter en la temática, porque va a ser muy indescifrable, pero leer a la Lola Hoffman, no sé si la conoces, pero últimamente como que se ha revivido su figura porque salió un libro nuevo de ella. Ella tiene un libro que lo escribió no ella, sino una paciente de ella que se llama Encuentros con la Lola Hoffman. Y en este libro son puros testimonios de pacientes, y pacientes bien conocidos. Está el testimonio de Pedro Engel, Gastón Sublet, ¿cierto? Como actas de eminencia en el mundo espiritual y psicológico, y que hablan de cómo, y es cuático igual los relatos, porque habla, por ejemplo, Pedro Engel, cómo llegó siendo un hombre muy patriarcal, y que la Lola Hoffman a veces era esta viejita buena y a veces era dura y directa, y cómo lo ayudó a volver a valorar su lado femenino y desde ahí encontró sanación. Entonces creo que también dejo esa recomendación en cuanto a lectura, de ver testimonios de personas, o incluso si uno mismo quiere vivir la experiencia, tratar de buscar psicólogos junguianos que trabajen un poco con estos temas, en que obviamente quizás puede ser un poco más lento el proceso porque hay que entender primero los conceptos, pero luego abrirse a volverle a dar valor a lo femenino, que yo creo que si lo ponemos como en un contexto histórico, podemos ver que lo femenino principalmente está asociado al origen de la vida, que tiene que ver con el arquetipo de la madre. Porque con el arquetipo de la madre, en estos símbolos de la tierra, el agua, el cielo, la luna, ¿cierto? En el fondo, gracias a la madre venimos a la vida, si no, no podríamos existir. Entonces, era mucho más lógico, y era lo que se hablaba antes, que existía una diosa, pero luego con el mundo patriarcal se devaluó esta imagen y se cambió a Dios, y esta gran diosa, la gran madre, se dividió en estos arquetipos femeninos. Sí, yo también había escuchado algo muy similar, o hay otras incluso religiones que tienen la figura masculina y femenina casi como al mismo nivel, eh, donde tienen como un dios y una diosa. Hay otras religiones que igual, bueno, quizás es evidente algunas, pero que usted quizás quisiera hacer mención o algún, quiero decir, porque igual es como, es un tema en cierta forma histórico, lo que es el paganismo, pero también tiene una línea como religiosa. Entonces, hay otros elementos que usted podría descartar quizás en otras religiones sin hacer mención a ninguna en particular. Sí, yo creo que todo lo que es lo hindú me llama mucho la atención. Lamentablemente no podría hablarte como de mitos tan específicos, porque a lo que yo estoy así con mi foco completamente en el mundo greco-romano y también judeo-cristiano, pero hay mitos preciosos que hablan como del arquetipo hermafrodita, como de esta consolidación en que estaba integrado tanto lo masculino y lo femenino, pero llega un dios y lo separa. Y desde ahí está este mito, ¿cierto?, de que uno está buscando su alma gemela, que es esta otra parte que antes estaba unida a nosotros. Entonces creo que también buscar sobre el arquetipo de lo hermafrodito, que hoy se entiende como el andrógino, también es genial para entender que tenemos de los dos polos. Perfecto. Y bueno, haciendo así como respecto a lo que hablamos del taller, ¿a quiénes les podría quizás interesar esta actividad? O sea, yo sé que está abierto a todo público, pero igual yo un público que igual es un poco más selecto y también que tiene otra perspectiva para poder cuestionar. Mira, el público está dirigido de personas desde los 15 años en adelante, porque obviamente como hablamos de conceptos no tan básicos, la idea no es que se frustren y no entiendan los conceptos. Entonces se entiende que quizás desde los 15 años en adelante hay una conciencia más formada para entender esto, aunque a mí quizás me encantaría que se implementaran en los colegios cuando nos pasa mitología griega, que yo creo que la mayoría de nosotros nos encantó esa temática en el colegio, que se expandiera mucho más, como viendo cómo este mito tiene relación con tu vida, con tal situación, porque hay demasiado simbolismo en cada mitología. Ahora, este taller en particular busca no necesariamente mujeres que ya lo entiendan, que tengan
información previa, puede que no sepas nada del mundo junguiano y aún así te vas a llevar mucho, y que fue lo que nos pasó en la primera experiencia de este primer encuentro del taller, que muchas nos escribieron como, me quedé pensando, creo que hay muchas diosas en nosotros, no había visto esto, mi mamá es full Atenea y también me pasaba esto que me congelaba. Entonces es súper rico porque tratamos de que no sea completamente teórico, para que sea experiencial, y en cada momento en que pase el taller hagan preguntas y hagan comentarios como, oye, yo veo a tal famoso con tal arquetipo, ¿cierto? Como hoy sí, con las princesas Disney, los cuentos de hadas, que los cuentos también se basan en la mitología. Entonces creo que cualquier persona que tenga sed de conocimiento, que quiera profundizar en sí mismo, incluso personas que sean bien escépticas, de las cuales yo me encuentro parte de, yo desde niña era full atea, no iba a la iglesia, me reía un poco de eso, y esto no tiene nada que ver con ponerte una etiqueta de alguna religión, sino como que entender que hay cosas que son energéticas y que van más allá de lo que puede entender el mundo científico, que va con, ¿cierto? Como que no es o elijo el mundo científico o elijo el mundo espiritual, sino que esto se puede compartir. Sí, yo creo que el mirar de repente mucho de los simbolismos que usted comenta explican en gran parte y quizás nos podrían ayudar a entender o quizás resolver situaciones que están como asociadas a esos mismos, porque de cierta forma son como patrones, por así decirlo, de cierta manera que se repiten. Le queríamos agradecer, Antonia, por el día de hoy acompañarnos, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés, que estés súper bien. Y les deseamos un gran éxito en el programa de arquetipos femeninos. Muchas gracias. Ahora nos vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos para el cierre. Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo.